Segunda clase de Excel. En esta segunda clase veremos algunas funciones matemáticas y de texto, las vistas de Excel, cómo insertar un encabezado y pie de página, cómo crear gráficos, cómo utilizar los filtros en una tabla de datos y cómo generar una tabla dinámica. Entre las funciones que vamos a ver está la función entero, que pertenece a la categoría de funciones matemáticas. Esta función lo que hace es redondear un número hasta el entero inferior más próximo. Por ejemplo, si le aplicamos el entero a la cantidad 5.835, este redondea hacia abajo, o sea, queda en 5. Si el entero es a 8.999, este al redondear al inferior más próximo quedaría en 8. Si queremos redondear el par ordenado de 8.9, este va a redondear hacia abajo dejándolo en 8. Si aplicamos el entero al par ordenado menos 8.9, al redondear hacia abajo, el redondeo de un número negativo siempre va a ser hacia abajo en dirección contraria a 0, entonces quedaría en menos 9. La función resto también la podemos encontrar como la función residuo. Esta función lo que hace es devolver el residuo o resto de la división entre un número y el número divisor. Recordemos que el resultado tiene el mismo signo que el número divisor. La sintaxis de esta función sería igual resto o residuo, entre paréntesis, el número al cual le queremos aplicar esa función, punto y coma, y el divisor, y cierro paréntesis. Los dos argumentos que utiliza esta función, entonces es el número al que se desea dividir y cuyo residuo o resto desea obtener. El divisor es el dígito por el cual se va a dividir el valor del número. Para entender la funcionalidad de estas dos funciones matemáticas, ver el ejercicio 2.1. Funciones de texto. Por lo general, utilizamos Excel siempre para procesar y evaluar datos numéricos, pero en ocasiones también necesitamos manipular o editar celdas que contienen texto. Por ello, utilizamos varias funciones que caen en la categoría de texto, como es la función izquierda, derecha, extrae, encontrar, largo, texto, reemplazar, concatenar, mayús, minus, non propio, limpiar y espacios. Una de las funciones más utilizadas de esta categoría se llama la función concatenar. Esta es una palabra que se utiliza mucho en programación para nombrar la acción de unir una serie de valores en un solo texto. Esta función en Excel nos permite unir en una celda de uno o más valores que puede recibir de 1 a 30 parámetros. Cada parámetro puede ser un valor que deseamos unir al texto final. Un ejemplo, podemos unir o concatenar texto también usando el operador ampersand. Por ejemplo, el mismo resultado anterior se obtiene con esta fórmula. Tenemos un texto en A2 que dice Excel y en B2 fácil para mí. Si quisiéramos concatenarlo, entonces escribimos igual concatenar y entre paréntesis A2, B2. Y ella nos va a devolver como resultado Excel fácil para mí. Si lo hacemos por medio del ampersand sería igual a 2 ampersand, que el ampersand significa unir, con el valor que está en B2. Mayús. Si queremos convertir un texto en mayúscula, entonces la sintaxis sería igual mayús y entre paréntesis el texto al cual le queremos aplicar la mayúscula. El texto es un argumento obligatorio que se convertirá a mayúsculas. Un ejemplo, si ponemos igual mayús y entre paréntesis el texto Microsoft, ella nos va a devolver Microsoft en mayúscula. O si ponemos igual mayús y entre comillas Excel, ella nos va a devolver como resultado Excel en mayúscula. La función minus convierte un texto en minúscula. La sintaxis sería igual minus y entre paréntesis el texto. El texto es un argumento obligatorio que convertirá el texto en minúscula. Un ejemplo, igual minus y entre comillas dobles el texto, que sería Excel, me devuelve la palabra Excel en minúscula. Igual minus y el texto total me devuelve la palabra total en minúscula.
El non propio es otra función de la categoría de texto que convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula. Sintaxis igual non propio y entre paréntesis el texto. El texto es obligatorio, el texto al que se le dará el formato es el que se le va a aplicar esta función. Un ejemplo, igual non propio y entre comillas dobles Microsoft Excel. Me va a devolver Microsoft Excel con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Si le aplicamos non propio a la palabra Excel total, nos devuelve como resultado Excel total con la primera letra de cada palabra en mayúscula. La función largo devuelve la cantidad de letras de un texto. La función recibe como único parámetro el texto que vamos a evaluar. Si tenemos en A2 un texto que dice Excel fácil para mí y en B2 yo aplico la función largo, entonces yo escribiría igual largo y entre paréntesis la referencia donde se encuentra el texto al que le quiero aplicar esa función. Ella me devolvería como resultado 19. Tomemos en cuenta que al devolver ese resultado ella está tomando en cuenta también los espacios en blanco. La función izquierda devuelve las primeras n letras a partir de la izquierda del texto según estos parámetros. En este caso vean que esta función recibe dos argumentos, el texto al cual le queremos aplicar la izquierda y el número de caracteres a devolver. Si yo tengo escrito A2 en Excel fácil para mí y en B2 escribo igual izquierda, abro paréntesis, A2 que sería la celda donde está el texto al que le quiero aplicar esa función, coma, y 5 que sería el número de caracteres que quiero que me devuelva de izquierda a derecha. El resultado en este caso sería Excel. Si aplico la función derecha, esta función lo que hace es devolver las primeras n letras a partir de derecha a izquierda del texto según estos parámetros. Los parámetros que utiliza son los mismos que izquierda, el texto al cual estoy aplicando esa función y el número de caracteres a devolver. Tengo un texto escrito en A2 que dice Excel fácil para mí. En B2 escribo la función derecha, igual, derecha y entre paréntesis la referencia donde se encuentra el texto, coma y el número de caracteres que quiero que me devuelva de derecha a izquierda. En este caso el resultado sería para mí. Encontrar o extrae. Devuelve el número de letras de un texto a partir de la posición que indiquemos. Los parámetros son, en este caso, esta función usa 3 argumentos. El texto al cual le vamos a aplicar la función extrae, la posición dentro del texto indicado desde la que deseamos iniciar a extraer una parte del texto y la cantidad de letras que deseamos extraer. Un ejemplo, tenemos en A2 Excel fácil para mí. En B2 vamos a aplicar la función extrae, entonces la sintaxis sería igual extrae, abro paréntesis, le indico la referencia donde se encuentra el texto al cual le queremos aplicar esa función, coma, la posición 7 sería la posición dentro del texto de la que deseamos iniciar a extraerla y el número de letras que deseamos extraer serían 5. En este caso el resultado sería fácil. Hallar. Devuelve el número de caracteres en el cual se encuentra un carácter en particular o cadena de texto leyendo de izquierda a derecha. La sintaxis sería igual hallar y entre paréntesis el texto buscado, coma, dentro del texto, coma y el número inicial. En este caso usamos 3 argumentos. El texto buscado, que es el texto al que se quiere encontrar, dentro del texto, que es un argumento obligatorio, que es la cadena de texto donde se va a buscar, y el número inicial es opcional, que es el número de caracteres donde se inicia la búsqueda. Si se omitiera este argumento, la búsqueda se iniciaría desde el primer carácter. Un ejemplo, quiero aplicar igual hallar
hallar la palabra Excel en el texto Excel total y ella me devuelve como resultado que Excel se encuentra en la posición 1. Si le aplico el hallar diciéndole que busque el texto total en la palabra Excel total, me dice que total ocupa la posición 6. Función igual. Compara dos cadenas de texto y nos dice si son iguales. Esto hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. La sintaxis sería símbolo igual, la función igual y entre paréntesis texto 1, texto 2, cierro paréntesis. El texto 1 es obligatorio, que es el primer texto que se desea comparar. El texto 2 también es obligatorio, que es el segundo texto que se desea comparar. Un ejemplo, quiero aplicar la función igual y entre paréntesis el Excel total, que es el primer texto que deseo comparar con ¿quién? Con Excel total. Esta función me va a devolver como resultado un valor booleano. Si son iguales, me devuelve verdadero. Si no son iguales, me devuelve falso. Para el segundo ejemplo, vean que son diferentes porque el primer texto está escrito en minúscula y el segundo en tipo oración. Recordemos que esta función hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. La función texto, esta función se aplica a números y les da un formato que se le indique. Esta función es muy útil para presentar números de una forma diferente. En este ejemplo le vamos a aplicar un formato de un número telefónico a un texto. Los parámetros que recibe son, tenemos un texto o una cantidad de números en A2 y le queremos aplicar la función texto al texto que está en A2 y entre paréntesis y separado por guiones escribimos la máscara o el formato que le queremos aplicar. Entonces, al texto que está en A2 le queremos aplicar que empiece con paréntesis, que vayan 3 dígitos de número, cerramos paréntesis, guión, luego que sigan 4 caracteres numéricos, guión, y termine con 4 caracteres numéricos. Si visualizamos el resultado, al texto que estaba en A2 se le aplicó esa máscara que le insertamos con la función texto, devolviéndonos con ese formato el resultado que visualizamos en la celda C2. La función repetir repite el texto un número determinado de veces. Esta función, la sintaxis es igual repetir y entre paréntesis el texto, coma y el número de veces que lo queremos repetir y cierro paréntesis. El texto es obligatorio, que es el texto carácter que se repetirá, y el número de veces también es obligatorio, que es el número de veces que se repetirá el texto. Ejemplo, igual repetir y entre paréntesis el texto que quiero repetir, entre comillas dobles, coma y el número de veces que lo quiero repetir y cierro paréntesis. Me va a devolver como resultado Excel, Excel. Si quiero repetir la arroba 3 veces, entonces escribo igual repetir, abro paréntesis, la arroba entre comillas dobles, porque es el texto que quiero que se repita, y el número de veces que quiero que se repita y cierro paréntesis. Me va a devolver como resultado arroba, arroba, arroba. La función T me devuelve el texto al que se refiere el valor especificado. Si el valor no es un texto, devuelve un texto vacío. La sintaxis sería igual T y entre paréntesis el texto. El texto es obligatorio ya que es el valor que se desea probar. Un ejemplo, si le aplico la función T al texto que está entre comillas texto prueba, ella me va a devolver como resultado el texto prueba. Pero si le aplico la función T a los dígitos que están entre paréntesis 123.45 me va a devolver un vacío. ¿Por qué? Porque esta función solo funciona para texto. Vamos a aplicar los ejercicios 2.2 y 2.3. Vistas de Excel. Cuando nosotros trabajamos en Excel, Excel tiene 3 vistas. Las vistas son las diferentes formas en que puedo visualizar la información en una pantalla de Excel. Toda aplicación en Office tiene sus propias vistas. En este caso, Excel tiene 3 vistas. Esas vistas las podemos visualizar en la parte inferior de la barra de
tareas, donde tenemos la vista normal, la vista diseño de página y la vista previa salto de página. Esto también lo podemos visualizar en el tab vista, las 4 primeras opciones que se encuentran en el grupito de vistas del libro. Cuando nosotros ingresamos a Excel por default, ya estamos trabajando en la vista normal. Esta es la vista que a usted le va a permitir visualizar y hacer todo lo que hasta ahora hemos visto en el curso. Va a poder insertar datos, personalizar datos, insertar gráficos, hacer filtros, hacer funciones, todo lo que hemos realizado hasta el momento. Esta es la vista normal, es donde podemos ver la hoja cuadriculada y ver los datos que se están trabajando. Si pasamos a vista diseño de página, vean que convierte la hoja como si estuviéramos trabajando en un libro. Ahí vamos a ver que en la parte superior tiene un cuadro que dice agregar encabezado y en la parte inferior agregar pie de página. Si nos posicionamos en la parte superior, vamos a visualizar 3 cuadritos. Estos 3 cuadritos lo que me están indicando que son los cuadros de alineación donde yo puedo insertar un encabezado. Si lo quiero poner a la izquierda, al centro, a la derecha. Lo mismo ocurre con el pie de página. Me indica si lo puedo poner a la izquierda, al centro o a la derecha. Cuando nosotros estamos trabajando en vista diseño de página, hay ciertas cosas que hacemos en vista normal que aquí no las vamos a poder visualizar, porque cada vista tiene su restricción en cuanto a lo que vamos creando en las hojas de cálculo. Si me quiero pasar a la hoja 2, tan solo doy clic en la siguiente hoja y vean que puedo estarme desplazando entre las celdas tal y como lo hago en la hoja 1. Esta sería la vista que me va a permitir a mí crear y personalizar encabezados y pie de página, que es una acción que no puedo hacer si estuviese trabajando en vista normal. La vista previa de salto de página es otra vista que se utiliza mucho, más que todo cuando estamos trabajando con una tabla muy grande y esta tabla tal vez abarca más de una página en la hoja de Excel y a la hora de imprimir esa página me lo imprime en varias hojas. Entonces, ¿cómo hago yo para que la información me salga en una sola página? Si la información abarca más de una página, vean que aquí hay una etiqueta o marca de agua que dice página 1 o página 2 y hay una línea punteada en azul que es donde se puede ver el corte de la página. Si yo quiero que todo salga en la página 1, me ubico en la línea punteada azul y con botón izquierdo presionado del mouse sin soltar, arrastro hasta el final de forma que abarque toda la hoja. A la hora de imprimir ya esto saldría en una sola página. Esto solamente lo puedo hacer si estoy trabajando en la vista previa salto de página, que sería ajustar los cortes de página para que salga la información ya sea en una sola o en dos, como lo necesite el usuario. Si tenemos una página muy extensa de información, no sé, 10, 15 columnas, esto lo podríamos también hacer por medio de la vista previa salto de página. Solamente que hay que tomar en cuenta que si comprimimos la información para que salga en una página, a la hora de imprimir la letra será mucho más pequeña. Notemos que si nos vamos a la vista normal, yo puedo ver la información en una sola página. Ven que el corte de página en vista normal se representa por medio de una línea de color gris. Si yo quisiera mover ese corte de página en esta vista, no lo puedo hacer. La única vista que me permite hacer eso es la vista previa de salto de página. ¿Cómo? Ubicándome en la línea punteada azul y cuando el puntero del mouse esté en doble punta de flecha, con botón izquierdo arrastro hasta el final de forma que abarque todos los datos de esa hoja. Nos vamos a vista normal y ya esa modificación se tiene que reflejar en la hoja. Encabezado y pie de página.
Entonces recordemos que nosotros podemos insertar encabezados y pies de página en Excel igual que en un documento de Word. Un encabezado puede ser un texto, puede ser una fecha, puede ser una hora, puede ser una imagen que va a ir en la parte superior de las hojas de cálculo. Para poder insertar un encabezado y pie de página en Excel, nos vamos a Vista Diseño de Página y recordemos que en la parte superior hay 3 cuadritos que permiten escoger qué tipo de alineación va a tener ese encabezado de página. Si bajamos, lo mismo ocurre con el pie de página, tenemos 3 cuadritos. Si nos ubicamos en la parte superior y damos un clic en el tab Diseño, nos va a aparecer varios botones. Esos botones son los que me permiten a mí escribir o insertar diferentes elementos en el área del encabezado. Por ejemplo, si empezamos con los botones de izquierda a derecha, en el grupito de encabezado y pie de página, al dar clic en encabezado, me van a aparecer los encabezados que se han insertado recientemente en esta hoja o en esta máquina. Entonces, estos son ya encabezados personalizados. Lo mismo ocurre con los pies de página. Pero si yo quiero insertar uno diferente, entonces puedo utilizar cualquiera de los elementos de encabezado y pie de página. Si necesito insertar un número de página, yo doy clic en el botón denominado número de página y ella va a poner en el área donde estoy ubicado ampersand y entre paréntesis cuadrado página, que al salirme de ahí esto está indicando que es la página 1. Si vuelvo a ubicarme dentro de esa área, vean que vuelve a aparecer ampersand página. Si quiero insertar otro número de página en la siguiente página, tengo que tener algo escrito para que se pueda ver reflejado el número 2. Existe otro número en el tab Diseño que se llama número de páginas. Este número de páginas que acabamos de ver es el que inserta el número de la página actual y número de páginas es el que inserta el número total de páginas que tiene el libro. Por ejemplo, no sé si han visto en archivos de Word que hay documentos que dice página 1 de 3, página 2 de 3. Ese 3 es el número total de páginas. Aquí ocurre igual. Yo puedo indicar cuál es el número de la página de un total de páginas que tenga ese libro. Ahorita yo tengo 2 páginas en este libro y si yo quiero ponerlo de esa forma, entonces escribo la palabra página, espacio, tab diseño, el número de página actual, espacio, de espacio y el tab diseño y escojo número de páginas. ¿Qué vamos a visualizar como resultado? Página 1 de 2. Si paso a la siguiente página va a decir página 2 de 2. Vean que ahí hizo falta dejar un espacio entre el número de página actual y el número total de páginas. Entonces ya. Vamos a volverlo a hacer. Entonces me ubico en la celda, en el tab diseño, escribo la palabra página, el número de página actual, que sería el primer botón, espacio, de espacio y el número de páginas totales. Para que se visualice página 1 de 2. En la siguiente página vamos a visualizar página 2 de 2. Siguiendo con los botones del encabezado en el tab diseño, vamos a borrar lo que tenemos y vamos a insertar el botón fecha actual que nos va a insertar algo que dice ampersand fecha, que al salirse de ahí lo que vamos a visualizar es la fecha de hoy. Vamos a ubicarnos de nuevo ahí. En el tab diseño escogemos el botón hora actual y ella nos inserta ampersand hora, que si nos salimos de ahí nos da la hora del sistema operativo de la máquina. Vamos a borrar eso, vamos de nuevo al tab diseño y ahora vamos a escoger ruta de acceso del archivo. Ella nos va a desplegar ampersand ruta de acceso, ampersand archivo, donde vamos a visualizar la ruta y el nombre del libro.
Si escogemos el botón que dice nombre de archivo, entonces solamente nos va a desplegar el nombre del archivo, que en este caso es libro 1. Otra vez en el tab diseño, si escojo nombre de hoja, ella nos va a desplegar ampersand pestaña y nos va a insertar como encabezado hoja 1. De nuevo borro eso. En el tab diseño puedo insertar una imagen, que esa imagen tiene que ser una imagen pequeña para que me entre en el área del encabezado, que al dar clic ahí busco desde un archivo qué imagen quiero aplicar y la inserto. Si yo quiero estarme trasladando del encabezado al pie de página, entonces voy a diseño y en el botón de navegación que dice ir al pie de página, ella me lleva al pie de página, ir al encabezado, me sube al encabezado y así me puedo estar desplazando entre uno y otro. En la parte de opciones es donde podemos configurar si no queremos que en la primera hoja vaya el encabezado a pie de página, marco la casilla que dice primera página diferente. Si quiero que sí esté en la primera página, la dejo en blanco. Si quiero que el encabezado al pie de página lo haga en forma intercalada, escojo páginas pares e impares diferentes. Y si quiero ajustar la escala con el documento y alinearlo con márgenes de la página, marco estas dos opciones que se encuentran al lado derecho. Estas mismas opciones del tab diseño las podemos aplicar para el pie de página. Si quiero ir de nuevo a vista normal, escojo el botón que dice vista normal. Recordemos que en vista normal no podemos visualizar los encabezados de pie de página. Eso solamente lo podemos hacer en vista diseño de página. Siguiendo las diapositivas, vamos a ver cómo insertar un gráfico. Aquí tenemos una tabla con nombres y salarios. Entonces, según la teoría del gráfico, dice que Excel tiene un asistente para gráficos, que es una de las características más atractivas de Microsoft Office, que se puede crear fácilmente varias clases de gráficos en base a los datos de su hoja de cálculo, y el asistente lo guía paso a paso para convertir sus números en un atrayente y colorido gráfico. Para crear un gráfico debo seleccionar los datos a utilizar y en el tab Insertar escojo en el grupo de gráficos el tipo de gráfico que quiero construir. Vamos a irnos a la hoja de datos, marcamos los datos de los nombres y el salario, en el tab Insertar, escojo en el grupo de gráficos el gráfico de columnas. Ella me va a insertar un gráfico en la hoja donde me encuentro posicionada. Yo a ese gráfico le puedo hacer varias cosas. Noten que cuando yo tengo un gráfico seleccionado, aparece el tab diseño y el tab formato. Si me ubico en el tab diseño, en el botón que está en el grupito de diseños de gráfico, agregar elemento de gráfico, puedo insertar varios elementos. Entre ellos, por ejemplo, puedo insertar un título del gráfico que puede ir encima o puede ir superpuesto centrado, o puede ser que no quiera que tenga título, entonces escojo ninguno, voy a volverlo a activar, título del gráfico encima del gráfico, vamos a poner un título que diga salarios de empleados 2020. Si quiero seguir personalizando este gráfico, en el tab diseño, en agregar elemento del gráfico, en títulos de ejes puedo poner un título de eje horizontal, un título de eje vertical. En el título de eje horizontal vamos a poner un título que diga empleados y un título de eje vertical que indique que esos son los salarios. Siguiendo con las opciones que están en agregar elemento de gráfico, si quisiera personalizarlo aún más,
poniendo algún tipo de etiqueta de dato a cada columna. En este caso, vean que ella lo que hace es etiquetar con el nombre del empleado que corresponde a esa columna y el monto del salario. Si se ve muy sobrecargado el gráfico, vamos otra vez a agregar elemento del gráfico, etiquetas de datos y escojo ninguno. Si quiero que el gráfico vaya más completo para su interpretación, puedo entrar en agregar elemento del gráfico y escoger la opción que dice tabla de datos con claves de leyenda. Ella me va a insertar una tablita en la parte inferior con los datos que se marcaron para hacer el gráfico, que en este caso fueron los nombres y los salarios. Si quiero desactivar la tabla de datos, vamos a agregar elemento de gráfico, tablas de datos y escojo ninguno. Otra opción que podemos activar es la leyenda. La leyenda es el área donde van a aparecer la representación de los colores del gráfico, que esta le puedo dar diferentes posiciones, derecha, izquierda, arriba o abajo. Al lado de agregar elemento de gráfico tenemos otro botón que se llama diseño rápido, que aquí se van a encontrar con diferentes plantillas de estilos de gráfico, donde cada uno de ellos tiene elementos distintos. Dependiendo de las necesidades o de lo que se quiera graficar, usted podría escoger alguno de estos tipos, que ya están dentro de la opción de diseño rápido. También se pueden escoger colores, cambiar colores, escoger alguno de los estilos de diseño. Ven que aquí hay una gran variedad con diferentes personalizaciones de columnas, de los datos. Si quisiera darle vuelta a los datos, cambiar entre filas y columnas, yo puedo dar clic en este botón y ahora notemos que el eje X son los salarios y el eje horizontal está representando los nombres de los empleados. Noten que aquí las series cambian porque ahora cada color representa un empleado. Si le damos vuelta de nuevo, notemos que es un solo color donde cada columna es un empleado con su salario correspondiente. Siempre hay que tratar de que el gráfico no esté sobrecargado de muchos datos para que la interpretación sea mucho más fácil. Seleccionar datos. Si yo quisiera volver a cambiar la selección de los datos que se utilizaron originalmente, aquí donde dice rango de datos del gráfico, doy clic en flechita roja y marco los datos que quiero utilizar. De nuevo, flechita roja. En la parte de etiquetas del eje horizontal, ven que puedo editar también los datos de ese eje. Aquí puedo ver las personas que estoy incluyendo en el gráfico. Si quisiera excluir uno de ellos, nada más desmarco la casilla de la persona que quiero que no aparezca y le doy a aceptar. De igual forma, desde esta caja de diálogo yo puedo cambiar la fila a columna o cambiar columna a fila. Siempre estando en el tab diseño, yo puedo ya teniendo un gráfico creado, cambiar el tipo de gráfico. Ella me introduce en el asistente para gráficos. Yo puedo seleccionar un tipo de gráfico X y un subtipo para cambiar el que tengo creado. Entonces le doy a aceptar y ella me lo modifica. Mover el gráfico, si yo quisiera que ese gráfico esté en una hoja aparte, le digo que en una hoja nueva y ella crea una hoja con el nombre que se indica aquí al lado derecho. Entonces voy a ponerle gráfico de salarios y en esa hoja solamente vamos a visualizar el gráfico que estamos creando. Si quiero devolverlo a la hoja actual, otra vez mover gráfico y le doy que lo mueva como objeto en la hoja en que está. Teniendo el gráfico marcado en el tab formato, ahí puedo trabajar lo que son colores de texto, colores de barras. Esta información que acabamos de ver es lo que podemos visualizar en estas diapositivas que estoy mostrando. Para practicar,
cómo crear un gráfico y personalizarlo, pueden ver el ejercicio 3. Filtros. Filtros es otra función que tiene Excel que me permite buscar un subconjunto de datos que cumplan con criterios específicos. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. Un ejemplo, en la siguiente imagen vamos a ver los datos de ventas de una empresa, pero quiero visualizar solo las filas que pertenecen al vendedor Hugo. Eso sería fácil o difícil si no se logra hacer por medio de filtros en Excel. Vean que tenemos una tabla con 5 columnas, región, vendedor, orden, fecha y total. Y queremos aplicar un filtro donde solamente podamos visualizar las ventas del vendedor Hugo. Para ello vamos a ubicarnos en el primer campo de la columna y vamos a irnos a datos y en el grupito de ordenar y filtrar escogemos la opción filtro para que aparezcan las flechas desplegables en cada una de las columnas. En la flechita del vendedor que aparecen todos los vendedores, desmarcamos seleccionar todo y escogemos solamente el vendedor Hugo. Este sería el resultado del filtro, donde solamente vamos a visualizar la información correspondiente a ese vendedor. Si visualizan, los números de las filas son de color azul. Esos no son los números consecutivos de la fila, sino que pertenecen, o lo que me está indicando es el número de registro que está en la tabla. En este caso me dice que los registros que está devolviendo como resultado del filtro son el 5, 13, 14, 18, 25, etcétera, etcétera. Si quiero filtrar por varias columnas, también podemos utilizar esta función. Por ejemplo, quiero filtrar las que pertenecen a Hugo, pero además necesito saber si pertenecen a la región norte y sur. Entonces, debo seleccionar dichas opciones dentro del filtro de la columna región. ¿Cómo quito un filtro? Para quitar un filtro a una columna, damos un clic en la flecha del filtro y seleccionamos la opción que dice borrar filtro. Entonces vamos a irnos a Excel. Si yo quiero filtrar, entonces vengo al primer nombre de la columna, tab inicio, ordenar y filtrar, filtro. Si por ejemplo quiero escoger la información de catering, doy a aceptar y solo me muestra lo de catering. Si quiero volver a mostrar todos, doy clic en el embudo del nombre y les digo seleccionar todo. Si quiero hacer un filtro personalizado, entonces voy a escoger que sea catering y Lola, y además que el salario, le digo en filtros de número, sea mayor que 100,000, que 300,000, perdón, y aceptar. En este caso no me devuelve ningún resultado porque no hay ningún criterio o ningún registro que cumpla con esas dos opciones. Para volver a mostrar toda la información, le doy seleccionar todo al nombre y seleccionar todo al salario para que vuelvan a aparecer todos los registros. Para quitar un filtro en Excel, entonces es ubicarnos en la columna del nombre, en inicio, ordenar y filtrar y vuelvo a dar filtro para que desaparezcan las flechas. También puedo aplicar filtros de texto, como por ejemplo aquí que tenemos una columna de nombres. Por ejemplo, yo puedo ubicarme en nombre, en inicio, en el grupito de modificar, ordenar y filtrar, filtro. Escojo en la flechita filtros de texto y yo le puedo decir que me muestre los nombres que comienzan con K. Y le doy a aceptar y ella me muestra los nombres que comienzan con K. Si vuelvo a dar clic al embudo, le doy seleccionar todo, ella me muestra todos los nombres. Si vuelvo a la flechita y escojo filtros de texto, yo puedo utilizar cualquiera de estas condiciones, si es igual a, no es igual a,
Comienza por, termina con, contiene, no contiene o crear un filtro personalizado. Recordemos que para quitar las flechas del filtro es en inicio, ordenar y filtrar, filtro. Estos filtros de número, filtros de fecha. Para poder practicar este tema, visualicen los ejercicios 4, 4.1 y 4.2. Tablas dinámicas. Las tablas dinámicas es un tema que corresponde al curso de Excel avanzado, pero aquí vamos a ver el concepto y cómo crearlas. Entonces las tablas dinámicas las podemos definir como resúmenes que se pueden crear a partir de una tabla muy grande de información, que ese resumen me va a permitir que se pueda analizar fácilmente esas cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán el reporte. El reporte es el usuario el que la crea de acuerdo a las necesidades o los requerimientos que se le estén solicitando. Un ejemplo, tenemos un gran reporte que compara el total de ventas en las diferentes regiones del país, pero ahora los superiores han pedido que hagamos otro reporte que compare las ventas de cada región con los tipos de productos vendidos. Después de terminar el segundo reporte, le piden un tercero para comparar las ventas de los productos, pero ahora por cada ciudad del país. Es muy probable que se quiera empezar desde cero para crear los nuevos reportes, pero utilizando la función tabla dinámica se pueden crear los reportes sin escribir una sola fórmula, y lo más notable es que se puede arreglar el reporte de una manera dinámica de acuerdo a las necesidades. Un ejemplo, tenemos una imagen que tiene las columnas ID, vendedor, producto, precio y mes. En la imagen vemos una serie de datos de ventas comerciales en diferentes meses y de diferentes productos. Si quisiéramos saber cómo organizar esta información por vendedor y producto, podríamos hacer una serie de filtros o cálculos por medio de la función sumar.si.conjunto, pero es mucho más rápido y fácil cuando utilizamos tabla dinámica. ¿Cómo crear una tabla dinámica en Excel? Lo primero que tenemos que hacer para crear una tabla dinámica en Excel es posicionarnos en el primer campo de la tabla. Nos vamos al tab Insertar, Grupo Tablas y escogemos Tabla Dinámica. Una vez que hacemos eso, nos aparece la caja de diálogo de tabla dinámicas, donde en el primer paso tenemos que seleccionar el rango de los datos que se van a utilizar para esa tabla dinámica. Una vez que seleccionamos el rango, nos aparece un panel al lado derecho con 4 áreas, donde vamos a arrastrar los títulos de las columnas en cada una de las áreas según cómo queremos diseñar ese reporte. Notemos que son 4 áreas, tenemos el área de filtros, de columnas, de filas y de sumatoria de valores. En la de filtros es la que nos permitirá filtrar la tabla entera seleccionando uno o varios elementos de la lista del filtro que hayamos aplicado. En columnas nos permitirá organizar nuestra información por columnas y en filas nos permite organizar la información por filas. En el área de valores serán los valores de cálculo donde podemos visualizar valores como suma, máximo, promedio, contar y otras funciones como desviación estándar promedio. En filtros podemos filtrar valores como sumatorias de ventas, podemos filtrar por el mes, por el nombre del vendedor o por el nombre del producto. Por ejemplo, si visualizamos esta tabla, la interpretación debería ser la siguiente. Vemos cómo la información de ventas queda organizada para el mes de enero según los vendedores y según los diferentes tipos de producto. Además, vemos las columnas de los totales de ventas por productos y por vendedores. Y en la fila inferior y en la columna derecha es donde visualizamos esos totales.
Podemos también cambiar el tipo de valor mostrado. Eso lo hacemos en el cuadrito que está en la sumatoria de valores. Damos clic en la flechita negra y en configuración de campo de valor podemos cambiar la fórmula que aplicamos por otra. En este caso, si aplicamos que sea porcentual, entonces vean que los datos ya se visualizan de manera distinta. Ya no son datos enteros, sino que son porcentajes, donde lo que hicimos fue cambiar la configuración del dato numérico. Recordemos que en la parte superior lo que estamos visualizando son los campos de la tabla dinámica. Cuando estamos dentro de una tabla dinámica, vamos a ver que se nos va a activar dos pestañas en la cinta de opciones, que es el tab Analizar y el tab Diseño. Por medio de estos tabs podemos personalizar la tabla dinámica. Si queremos aplicar un filtro al informe, entonces lo que tenemos que hacer es arrastrar el campo al área filtro. En este caso se arrastró el área mes para obtener un informe como el siguiente. Notemos que si hay un filtro en la parte superior va a aparecer el botón del campo que se arrastró como filtro y algo que dice todas. Y aquí estamos visualizando entonces la información con un filtro por el campo mes. Si queremos incluirlo como un campo de fila, arrastramos el campo mes al área de filas y el informe quedará como este. Si cambiamos el orden y ponemos el campo mes encima del campo del vendedor, la información se visualizará distinta. Entonces ya podremos ver el mes con los nombres de los vendedores debajo. Y si lo queremos incluir como campo de columna, arrastramos nuestro campo mes al área de columnas debajo del producto y tendremos un informe como el siguiente. Para practicar estas opciones vamos a ver los ejercicios 6, 6.1 y 6.2. Con esto estamos finalizando los temas de la segunda clase de Excel.